Existen muchos tipos de máquinas de coser disponibles hoy. Algunas máquinas son mecánicas, otras computarizadas. Independientemente del tipo de máquina que tenga, hay mecanismos básicos comunes entre todos ellos. Estos se localizan en diferentes lugares de la máquina, dependiendo del modelo, pero las funciones son esencialmente las mismas. Consulte el instructivo de su máquina para la ubicación exacta de los mecanismos en el modelo que adquirió. El volante se localiza al lado derecho de la máquina. Se usa para subir y bajar la posición de la aguja manualmente. Al subir o bajar la posición, siempre dirija el volante hacia usted o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Gire el volante para bajar la aguja cuando separe la costura o cuando dé vuelta en las esquinas. La aguja deberá levantarse de la tela al quitar esta de la máquina, cuando usted elige una nueva puntada o al ensartar. Algunas máquinas computarizadas tienen la función de bajar o subir la aguja, lo que significa que la aguja siempre se detendrá en la posición baja cuando se active esta función. Revise en el manual para verificar si su máquina cuenta con esta función. Las máquinas de coser tienen un selector de puntadas para elegir la puntada deseada. Algunas máquinas están diseñadas para coser únicamente puntadas básicas, mientras que otras cuentan con una selección de puntadas elásticas y decorativas. Algunos modelos computarizados ofrecen también patrones alfanuméricos para coser letras y números. En las máquinas mecánicas, las puntadas se seleccionan moviendo una palanca o selector. Una vez elegida la puntada, tendrá que fijar manualmente el largo y ancho de puntada, dependiendo de la apariencia que quiera darle. En máquinas computarizadas, el largo y ancho de puntada óptimo se fijan automáticamente al elegir la puntada, pero pueden ajustarse si así se desea. El selector de largo de puntada sirve para ajustar las puntadas, si las queremos más cortas o más largas. Las puntadas más cortas son mejores para telas muy delgadas o cuando se trabaja con hilos y agujas muy finos. Las puntadas más largas son mejores para telas o hilos gruesos o cuando se trabaja con agujas más grandes. En las máquinas mecánicas, el largo de puntadas se ajusta moviendo el selector. Aun cuando en las máquinas computarizadas la configuración está preestablecida en el punto óptimo, se pueden hacer ajustes al largo de puntada, ya sea con la palanca o al oprimir los botones, dependiendo del modelo de la máquina. El control del ancho de puntada puede ajustarse de acuerdo a la apariencia que le quiera dar a las puntadas, ya sea más angostas o más anchas. En máquinas mecánicas, esto se realiza girando un selector o palanca. Aun cuando en las máquinas computarizadas la configuración de las puntadas ya está preestablecida, se pueden hacer ajustes al ancho de puntada, ya sea con la palanca o al oprimir los botones, dependiendo del modelo de la máquina. En la mayoría de máquinas, se puede usar el control de ancho de puntada para ajustar la posición de la aguja cuando se coloque en costura recta. El botón de retroceso se usa para rematar la costura al inicio y al final. Puede usar la palanca de retroceso o botón para asegurar el inicio y final de la costura y evitar que las puntadas se deshagan. En algunas máquinas computarizadas, también se puede usar el botón de retroceso para asegurar puntadas decorativas. El prensatelas de la máquina es la pieza que tiene contacto con el lado superior de la tela. Cuando se baja la palanca del prensatelas, este último hace presión sobre la tela. El prensatelas trabaja junto con los dientes retráctiles, que son como pequeñas hileras de dientes debajo de la aguja y que van recorriendo la tela hacia atrás. Las máquinas de coser ya vienen con un prensatelas universal. Hay una gran variedad de prensatelas disponibles para realizar otras funciones de costura. Muchos de estos se mostrarán más adelante en este video. La palanca del prensatelas se usa para subir y bajar el prensatelas.
Esta palanca también controla los discos de tensión que se localizan al interior de la máquina. Esto es importante, ya que al elevar esta palanca, la tensión de los discos libera la presión del hilo. Una vez que la máquina se ensarta, la tela se coloca debajo del prensatelas para poder coser, y este se baja para aplicar tensión al hilo. El tirahilos es la parte de la máquina que jala el hilo a través del control de la tensión del hilo superior mientras se está formando la puntada. En algunas máquinas, el tirahilos es visible, en otras se encuentra oculto. En algunos modelos, es controlado digitalmente. Los dientes retráctiles se ubican debajo de la posición del prensatelas. Se mueven de adelante hacia atrás para ir recorriendo la tela mientras cose. En ocasiones necesitará desactivar los dientes retráctiles para realizar algunos trabajos, por ejemplo, en el bordado libre o para hacer acolchados. En este caso, deberá controlar el movimiento de la tela manualmente. Algunas máquinas cuentan con una palanca que tiene la función de bajar dientes retráctiles, lo que significa que puede subirlos o bajarlos según sea necesario. Si su máquina no cuenta con la función de bajar dientes retráctiles, será necesario cubrirlos al momento de hacer el bordado libre. Use una placa llamada cubre impelentes para evitar el contacto de los dientes retráctiles con la tela. Para reintegrar los dientes retráctiles, libere la palanca o interruptor y gire el volante hacia usted, o en sentido contrario, a las manecillas del reloj en un solo movimiento. La placa aguja es conocida también como placa de puntada. Se encuentra en la cama de la máquina, alrededor de los dientes retráctiles. Tiene un orificio que permite que traspase la aguja por la tela mientras cose. En ella tiene marcadas algunas guías de costura, las cuales le ayudan a guiar la orilla de la tela con exactitud cuando se cose cualquier espacio entre costuras, por ejemplo, el acolchado. El sobrante es la distancia entre la línea de costura y la orilla de la tela. Algunas máquinas indican estas medidas entre espacios directamente en la placa, mientras que otras tienen espacios iguales como guías.